El mes de noviembre llegó envuelto en un viento frío que se colaba por entre los postigos y silbaba entre las paredes antiguas de nuestra casa. Ese viento traía consigo el aroma de los crisantemos secos, como si alguien lo hubiera rociado en el aire desde un rincón secreto del pasado. En la cocina, el vapor del caldo de res se elevaba como un suspiro largo, y mientras removía la olla, el olor familiar me envolvía con una ternura casi insoportable. Cada año, por estas fechas, preparo el altar para Carlos y para mi esposo, como dicta la tradición. Limpio cada marco, enciendo las velas, y coloco las flores con una delicadeza casi religiosa. Pero este año algo se sentía distinto, como si el aire estuviera cargado de algo más que recuerdos. No era solo nostalgia. Era una inquietud que se adhería a la piel, como el polvo fino que se acumula en las esquinas olvidadas. Afuera, Guanajuato ya se vestía para el Día de los Muertos. Las calles estaban cubiertas de papel picado de colores, el mercado rebosaba con pan de muerto, caña de azúcar y veladoras. En la radio del puesto de flores, una ranchera antigua sonaba entre las voces de los comerciantes. Esa mañana saqué el radio viejo del armario, el que Carlos arregló por última vez antes de morir. Aún funcionaba, aunque con un zumbido constante. Busqué una estación de boleros y dejé que la música llenara los silencios del alma. Lucía llegó por la tarde, cuando el sol ya empezaba a ocultarse tras las montañas. Abrió la puerta con su llave de siempre, esa que nunca quise que devolviera. Escuché sus pasos, y al verla entrar, dejé la cuchara a un lado y la abracé. Me abrazó con fuerza, con una intensidad que no era habitual. Sentí su mejilla caliente contra mi cuello, y aunque no lloró, su respiración era temblorosa. ¿Camila dijo algo? Pregunté, fingiendo indiferencia mientras me volvía a la estufa. Lucía negó con la cabeza. Su mirada evitó la mía. No dije más. Hay silencios que duelen más que cualquier palabra. Poco después llegó Renata, mi vecina, con su delantal lleno de harina y olor a anís. ¡Ay, Isabel! Exclamó mientras entraba sin tocar la puerta, como siempre. ¿Ya estás con los tamales? Desde temprano, respondí, sonriendo a medias. Pues no te sorprendas si te caen de sorpresa todos tus hijos y te arrastran a vivir con ellos, dijo entre risas. Así como están las cosas, uno ya no sabe si las visitas son por cariño o por compromiso. Me reí, por cortesía más que por diversión. Pero por dentro, algo se quebró. ¿Y si ya no era bienvenida? ¿Y si ya no me veían como madre sino como carga? Pasamos la tarde envolviendo tamales. Renata hablaba sin parar sobre la vecina que perdió su casa por una deuda, sobre el joven del puesto de frutas que se iba al norte. Yo apenas escuchaba. Mi mente estaba en otra parte, atrapada entre la preocupación por Camila y la sensación de que Lucía ocultaba algo. Cuando terminé de guardar los tamales en el refrigerador, noté que Lucía había dejado su bolso sobre el sillón. No suelo hurgar en lo ajeno, pero algo sobresalía de uno de los bolsillos. Me acerqué y vi un papel doblado. El encabezado decía, Bufete Legal Hernández y Asociados. No lo abrí. Solo lo dejé como estaba, pero mi corazón latía con una velocidad inusual. Más tarde, mientras la casa se sumía en el silencio y la luz de las velas oscilaba frente al altar, me senté a rezar. Coloqué un pedazo de tamal junto al vaso de agua. Hoy era el cumpleaños de Carlos. Habría cumplido 73. Encendí otra vela, esta vez con las manos temblorosas. La radio, como si supiera, comenzó a tocar Piensa en mí. Al escucharla, algo dentro de mí se estremeció. Las lágrimas no salieron, pero sentí un nudo en la garganta. No sabía si era por la ausencia de Carlos, por el silencio de Camila o por el papel que había visto. Tal vez por todo junto. O tal vez por ese miedo silencioso que crece en las grietas de la rutina. Esa noche, mientras desgranaba el rosario, sentí una presencia. No sé si era Carlos, si era mi conciencia,
o si era simplemente el peso de los años. Pero sentí que algo estaba por suceder. Algo que cambiaría la forma en que colocaba las flores, en que preparaba los tamales, en que rezaba por las almas de los que se han ido. Y así, con el aroma de los crisantemos aún flotando en el aire, cerré los ojos y recé más fuerte. Porque hay noches en las que una madre solo puede aferrarse a su fe, y esperar. Por primera vez en mi vida, fingí haber perdido la memoria, solo para comprobar si mi hija todavía recordaba lo que es tener alma. La mañana comenzó tranquila, bañada en la luz dorada que entraba por los ventanales del salón. La bugambilia roja que colgaba del balcón parecía arder bajo el sol, y el aire traía consigo el aroma a pan tostado y cera de altar. Mientras preparaba el desayuno, cambié el café de lugar y lo vertí en la taza de té. Luego, miré a Lucía y la llamé, Camila. Lo hice 3 veces ese día. Lucía frunció el ceño. Abuela, ¿estás bien? Le sonreí dulcemente. Solo estoy algo distraída, mi amor. Carlos solía decir, no confíes en quien no toca el altar antes de salir de casa. Yo recordaba esas palabras cada vez que veía a Camila salir sin siquiera mirar la imagen de la Virgen de Guadalupe. Ese pequeño altar, con sus velas encendidas, era mi testigo mudo. Esa tarde, la escuché hablar por teléfono mientras creía que yo dormía en el sillón. Su voz era baja, pero la tensión atravesaba las paredes. Sí, el lugar en San Martín ya confirmó la habitación. Tiene baño propio y está cerca del hospital. Sí, solo falta firmar los papeles, decía. Me hice la dormida, pero cada palabra se grababa como aguijón en mi pecho. Cuando terminó, la vi salir al patio. Me levanté en silencio, tomé una revista vieja y anoté la dirección que había deletreado. Mis manos temblaban. Al día siguiente, fui a la iglesia de San Cayetano. Entré por la puerta lateral, la que da al confesionario antiguo. Padre Ramiro estaba allí, ordenando unas flores marchitas. Me miró con esa calma suya que a veces alivia y otras veces duele más. Padre, ¿usted cree que hay momentos en que una madre debe callar para no perder a sus hijos? Le pregunté, sin rodeos. A veces callar es amor, hija, respondió con suavidad. Pero otras veces, la verdad necesita luz, aunque queme. Le conté todo. Él no me juzgó. Me ofreció un vaso de agua y me bendijo con una oración corta. Cuando salí de la iglesia, el aire ya olía a incienso y hojas secas. Tomé un taxi hasta San Martín. El conductor me miró por el retrovisor, como si dudara dejarme allí sola. ¿Está segura, señora? Me limité a asentir. El edificio era gris y húmedo. Las paredes descascaradas dejaban ver ladrillos viejos como mis recuerdos. En la recepción, una mujer con bata me saludó sin levantar la vista del libro de registros. Caminé por el pasillo y sentí un frío que no venía del clima. Había ancianos sentados en sillas de ruedas mirando una televisión sin sonido. Una señora movía los labios como si rezara. Un hombre me pidió ayuda para levantarse, pero nadie vino. El olor era una mezcla de desinfectante barato y soledad. Me acerqué a una habitación. En la cama, una mujer dormía con la boca entreabierta. En la pared, una foto colgada con cinta adhesiva, una familia sonriente. Me pregunté cuántas veces los habrían visitado. Sentí un nudo en el estómago. Me fui antes de que alguien notara mi presencia. Al volver, la casa parecía más silenciosa que de costumbre. Camila estaba frente a la impresora, con una carpeta abierta y varios documentos esparcidos. La observé desde la entrada, sin hacer ruido. ¿Qué haces, hija? Ella se sobresaltó y trató de esconder los papeles. Son cosas del trabajo, dijo, sin mirarme a los ojos. Esa noche, Lucía ordenaba la sala y encontró una hoja que había caído del escritorio. Era el formulario para el traspaso de la casa, con la firma de Camila al final,
justo donde decía, tutora legal del beneficiario. La niña me buscó con la mirada. Abuela, ¿mamá quiere llevarte a otro lugar? La miré. Quise decirle que no. Quise decirle que todo estaba bien. Pero solo pude sonreír con tristeza. Me encerré en mi cuarto y saqué el diario que guardo bajo la colcha. Escribí con letra firme. Si tengo que dejar este lugar, al menos quiero hacerlo con mis propios pies. No como un mueble viejo que se empuja hacia un rincón. Y mientras escribía, una ráfaga de aire hizo temblar la llama de la vela. Como si algo, o alguien, me advirtiera que lo peor, aún estaba por venir. Le enseñé a mi hija a poner el cerrojo cuando tenía miedo. Hoy fui yo quien cerró la puerta, desde dentro. La mañana amaneció con nubes pesadas, como si el cielo también presintiera que algo iba a cambiar. Preparé café, tostadas y un poco de queso fresco, pero no comí. Me quedé en la cocina, escuchando el tic-tac del reloj y el crujido de la madera. Recordé cuando Camila era niña, y llegó una tarde con los ojos llenos de lágrimas porque unas compañeras la habían llamado la niña del delantal remendado. La abracé tan fuerte que casi se me rompió el pecho. Nadie te va a echar jamás de esta casa, mi amor, le prometí, besándole la frente. Esa promesa se me clavó en el alma mientras sacaba de una caja la vieja libreta de notas de David. Allí encontré la tarjeta de don Luis, el abogado que nos había ayudado cuando compramos la casa, hace más de 30 años. Llamé. Me dio cita sin hacer preguntas. La oficina seguía igual, el mismo retrato de su esposa fallecida, el mismo crucifijo polvoriento. Don Luis me ofreció un café que rechacé con una sonrisa triste. Doña Isabel, ¿está segura? Tan segura como que mañana saldrá el sol. Él leyó en silencio los documentos que le llevé. Hicimos todo conforme a la ley. Anulé cualquier poder notarial otorgado a Camila. Cerré esa puerta legal como estaba a punto de cerrar la física. Al terminar, don Luis me tomó la mano y dijo: La sangre no siempre sabe ser agradecida. Pero usted está protegiendo algo más grande, su dignidad. Salí con el viento de frente, sintiendo cómo se agitaba el chal que me tejió mi madre. Caminé despacio, como si cada paso fuera parte de un rezo. Ya en casa, llamé a un cerrajero. Cambié los códigos de entrada y pedí que instalaran una cerradura más fuerte. Luego, con ayuda de Renata, instalamos una cámara pequeña justo en el pasillo. Ella no preguntó nada, solo me miró con sus ojos sabios y cansados. Cuando una madre se cansa, es porque ya ha perdonado muchas veces, dijo, mientras atornillaba la caja metálica. Por la tarde, en mi habitación, preparé una caja de madera. Dentro, coloqué el título de propiedad, el acta de nacimiento de Camila y Lucía, mi testamento, y una carta que comencé a escribir con manos temblorosas. Lucía, si alguna vez lees esto, quiero que sepas que tu abuela peleó por el derecho de quedarse en su casa, no por rencor, sino por amor propio. Cerré la caja con una cinta roja y la guardé bajo el armario, detrás de unas mantas viejas. Mientras lo hacía, escuché las campanas de la iglesia de San Cayetano. Cada repique me sonaba a despedida. La noche cayó de golpe, como una puerta que se cierra con fuerza. Cerca de las 10, escuché el motor del coche de Camila. Luego, los pasos rápidos sobre las baldosas del pasillo. Mamá. Ábreme. No tengo el código nuevo. Gritó. Miré por la cámara. Tenía el rostro enrojecido, el bolso colgando de un hombro y los ojos tan oscuros como la noche. Mamá, por favor. Hace frío. No respondí. No porque no la amara, sino porque ya no podía permitir que me siguiera empujando hacia la sombra. Lucía bajó las escaleras en silencio. Llevaba su pijama con estampados de estrellas y una manta en los hombros. Se quedó quieta, viendo cómo su madre golpeaba la puerta una y otra vez. Renata se asomó desde su ventana,
del otro lado del callejón. Me hizo un leve gesto con la cabeza, como si dijera, ya era hora. Entonces lo hice. Fui a la habitación de Camila. Tomé su maleta de cuero, la que siempre usaba para sus viajes de trabajo. La llené con sus cosas esenciales, una muda de ropa, su perfume, sus documentos. Bajé las escaleras sin hacer ruido. Abrí la puerta y la coloqué frente al umbral. Camila dejó de golpear. Me miró, sorprendida. ¿Qué haces?, dijo, sin entender. Desde hoy, le respondí, quien quiera sacar a su madre de esta casa, se va primero. Ella abrió la boca para decir algo, pero no lo hizo. Tomó la maleta, bajó la mirada, y se fue. Sin gritar, sin llorar. Tal vez no por orgullo, sino porque sabía que esta vez, no había regreso. Cerré la puerta con suavidad. Entonces sentí una mano cálida en la mía. Abuela, si mamá ya no vive aquí, ¿puedo quedarme contigo? Lucía me miraba con ojos llenos de duda y esperanza. La abracé fuerte, con todo el amor que me quedaba. Claro que sí, mi niña. Esta siempre será tu casa. Nos quedamos allí, juntas, en el umbral. La campana de la iglesia volvió a sonar. Y por primera vez, no abrí la puerta. Pensaba que el frío más cruel era el de las madrugadas en la sierra. Pero no. Es el que se cuela por las rendijas del alma cuando tu propia hija te mira como a una extraña. El amanecer trajo una neblina espesa, y el rocío brillaba sobre los tejados inclinados de Guanajuato como si la noche hubiese llorado en silencio. A lo lejos, las campanas de la iglesia de San Cayetano repicaban con solemnidad, marcando las 6. Me levanté antes de que el sol asomara. Tenía tanto por hacer, tanto que decir, sin usar palabras. Fui a la cocina y puse agua a hervir. Añadí pollo, un poco de maíz tierno, zanahorias, cebolla y cilantro. El olor del caldo llenó la casa, y por un momento pensé en no hacer nada más. Pero la imagen de la noche anterior me sacudió, Camila, con los ojos fríos, sin una disculpa, sin una lágrima. Como si fuera yo quien debía pedir perdón. Mientras se cocía la sopa, subí las escaleras. La vi dormida en el sofá, envuelta en una cobija de cuadros, con el rostro vuelto hacia la pared. Parecía tranquila, como cuando era niña y dormía sobre mi regazo después de una tarde de juegos. Pero yo ya no podía engañarme más. Fui a su habitación, abrí el armario y empecé a empacar. Puse ropa suficiente, sus productos de higiene, su cuaderno de notas, una foto nuestra de cuando era adolescente. Todo con cuidado, con la delicadeza con la que se dobla un recuerdo. Guardé todo en 2 maletas, una grande, una pequeña. Al lado, coloqué una bolsa con su suéter favorito, el azul con botones de madera, y un frasco de su perfume. En el bolsillo frontal de la maleta, deslicé una nota escrita con mi letra más clara. Con cariño, mamá. Con la misma ternura con que te traje al mundo, hoy te dejo marchar. No porque no te quiera, sino porque también me quiero a mí. Eres una adulta. Yo también. Vivamos como tales. Bajé las maletas y las coloqué bajo el alero, justo donde solíamos dejar las compras del mercado. El sol empezaba a filtrarse entre las nubes. Parecía un día cualquiera, pero no lo era. Me senté en la cocina y vertí la sopa en 2 tazones. Uno para mí. El otro, por costumbre. La radio tocaba un bolero suave. Sentí que cada nota me acariciaba el corazón, o lo apretaba, no sabía bien. Camila se despertó cerca de las 9. La escuché moverse, los pasos pesados sobre el piso de madera. Se detuvo frente a la puerta. Escuché cómo bajaba el cierre de una de las maletas. ¿Me estás echando?, preguntó con voz baja, casi ronca. No me levanté. No giré la cabeza.
respondí mientras removía la sopa. No. Me estoy quedando. ¿Esto es por la casa? Esto es por mí, Camila. Y por ti también, aunque no lo entiendas. Pensé que tú, siempre estarías, dijo, y su voz se rompió un poco. Pensé que el amor de una madre no tenía condiciones. Y no las tiene, respondí, mirándola finalmente. Pero el respeto sí. Y el amor propio también cuenta. Ella no contestó. Tomó las maletas. El sonido de las ruedas sobre el empedrado fue como cuchillas contra el alma. No miró atrás. Ni una sola vez. Me quedé allí, en el umbral, abrazándome los brazos. El aire de la mañana era limpio, pero me pesaba en el pecho. Entonces escuché pasos rápidos. Renata cruzaba el callejón, con el delantal aún puesto y una hoja de papel doblada en la mano. Isabel. Esto lo dejaron bajo la reja. Jadeó. No lo abrí, pero me pareció importante. La hoja era amarillenta, cuidadosamente doblada. La reconocí al instante. Esa letra, era de Carlos. El mundo se detuvo. Mis manos comenzaron a temblar. No ahora, susurré. No todavía. Entré en casa, me dirigí al altar. Encendí una vela frente al retrato de Carlos. Coloqué la carta a un lado, como si fuera una ofrenda. Luego fui al tocadiscos. Saqué el vinilo viejo, lo limpié con un pañuelo, y puse la aguja. La aguja crujió unos segundos y luego, comenzó a sonar, Bésame mucho. Me senté en mi sillón, con las manos juntas sobre el regazo. Cerré los ojos. Las notas se mezclaban con la luz suave del día y el aroma del caldo aún caliente. Y por primera vez en muchos días, lloré. No por Camila. Ni por lo que perdí. Lloré por mí. Por la mujer que una vez olvidó sus límites. Y por la que, hoy, volvió a recordarlos. Mi hija eligió el dinero. Pero mi nieta, eligió la verdad. Lucía llegó temprano aquella mañana, con una carpeta de cartón forrada con papel de flores, su celular cargado y un micrófono diminuto en la mano. Me besó la frente con ternura y dijo: Abuela, ¿puedo grabarte para mi proyecto? Se llama La historia de una casa. Yo asentí, aunque por dentro algo se removía. No era una entrevista cualquiera. Era una búsqueda. Y yo, decidí no esconderme más. La sala estaba en silencio, apenas el murmullo de los árboles afuera y el silbido del viento por las ventanas. Sobre la mesa coloqué la caja de madera donde, por décadas, había guardado trozos de mi alma, cartas viejas, recortes de periódico, un pedazo del vestido de bodas, las ecografías de Camila, los dibujos torpes de Lucía cuando tenía 5 años. Lucía me colocó el micrófono en el cuello del blusón y ajustó el encuadre con la cámara del celular. Luego presionó el botón rojo. ¿Por qué nunca vendiste esta casa, abuela? Suspiré. Cerré los ojos un segundo. Aún podía oler la madera húmeda del porche que David construyó con sus propias manos. Porque esta casa no es ladrillo ni cemento, mi amor. Es historia. Es quién soy. Le conté sobre los días de hambre, cuando compartíamos un huevo entre 3 personas. Le hablé del día en que Camila nació antes de tiempo, en plena madrugada, y cómo corrí con ella envuelta en una toalla que yo misma cosí la noche anterior, por si acaso. Lucía no interrumpía. A veces tomaba notas, a veces simplemente me miraba como si quisiese abrazar cada palabra. ¿Y este plato? Preguntó, señalando una fuente de barro. Ah, ese era de tu bisabuela. Allí servía el caldo de pollo con flor de calabaza los domingos después de misa. Sonrió, emocionada. Más tarde, Renata apareció con una bolsa de tela y su eterno olor a lavanda. Traía postales,
fotos en blanco y negro, y una carta cuidadosamente doblada. Estaba entre los libros de David, dijo. Creo que es para ti. La reconocí al instante. Era su letra firme, sobria. La abrí con manos temblorosas. Mi Isabel querida. Si algún día no estoy, recuerda que tú eres el fuego de esta casa. No dejes que nadie apague esa llama. Tú eres el hogar. Lucía lloró. Yo también. Pero seguimos. En la cocina, mientras servía agua para té, le enseñé a doblar las servilletas como lo hacía mi madre. Le mostré cómo sazonar el caldo con ajo asado y epazote, para que sepa a domingo, le dije. ¿También grabo esto? Preguntó. Claro. Es una receta, del corazón. Que no se pierda. Montamos una cartulina grande sobre la mesa del comedor. Pegamos fotos, anotaciones, y fragmentos de entrevistas. Lucía recortaba etiquetas de colores para organizar los años, 1987 el comienzo, 1995 la tormenta, 2001 cuando nació mamá. Entre los papeles encontré un sobre grueso. Lucía lo abrió curiosa. Adentro, el borrador de un documento legal. Su expresión cambió al instante. ¿Qué es esto? Preguntó, en voz baja. Era una copia del poder notarial. Con el nombre de Camila impreso en negrita. El mismo que encontré semanas atrás. Ella, Lucía balbuceó. ¿Ella pensaba dejarte sin nada? No supe qué decir. La vi desmoronarse en un llanto mudo, tan diferente al de una niña. Era el llanto de quien acaba de entender algo irrefutable. ¿Y tú sabías? Asentí lentamente. ¿Y aún así la defiendes? No la defiendo. Pero tampoco la odio. Ser madre, no es un contrato, hija. Es una elección diaria. Lucía me abrazó, fuerte. Como si con ese abrazo pudiera reconstruirme. Creo que ya sé cómo terminar mi proyecto, susurró. ¿Y cómo será? Con una frase tuya, abuela. La miré. Tenía los ojos enrojecidos, pero la voz firme. Era mujer ya, sin yo haberme dado cuenta. Esa noche, cuando todos dormían y el reloj marcaba las 11 con su tic-tac antiguo, me senté a escribir en mi diario. La vela en el altar parpadeaba. Afuera, un perro ladraba a la luna. Si los antepasados eran quienes cuidaban la tierra, escribí, yo cuido la memoria. Y el perdón, a veces, no significa olvidar. El domingo, por primera vez en 30 años, no esperé que se abriera la puerta. Amanecí antes del sol. El aire estaba tibio, y la brisa olía a pan dulce y a humedad. Me vestí con calma, peinándome el cabello gris como cuando esperaba una visita que no llegaría. Pero esta vez no había espera. Solo una cita conmigo misma. Sobre la mesita, junto al altar, descansaba la carta de Lucía. La abrí sin apuro. Decía, abuela, hoy presento cimientos invisibles. Gracias por darme raíces. No todos los hogares tienen cimientos que se vean, pero el tuyo siempre estuvo bajo nuestros pies. Respiré hondo. Las velas seguían encendidas, y la foto de Carlos brillaba levemente. El perdón es una forma de descanso, escribió él en su libreta, poco antes de irse. Nunca supe si hablaba de perdonarse a sí mismo, o a los demás. Salí caminando hacia la iglesia de Santa María. El barrio estaba en silencio, salvo por algún gallo despistado. Las flores en los balcones parecían dormidas. Entré y me senté debajo de la Virgen. Cerré los ojos. No pedí nada. Solo di gracias. Al salir, me desvié por la callejuela que llevaba al café de la esquina. Hacía años que no me sentaba allí sola. El bolero,
piensa en mí, sonaba desde un pequeño parlante. Pedí café negro. Cuando lo probé, sonreí. El sabor amargo no era tan terrible como recordaba. Mientras bebía, vi pasar a Renata con su sombrero de flores. Me saludó con una sonrisa cómplice. No hablamos. No hacía falta. A esa misma hora, en la escuela, Lucía presentaba su proyecto. Me lo imaginé, su voz suave pero firme, las imágenes de esta casa, nuestras manos doblando ropa, limpiando el altar, cocinando caldo de pollo. En la última fila del auditorio, según me contó Renata más tarde, Camila estaba de pie. No dijo nada. Solo observó. Tal vez buscaba una excusa para irse. Tal vez, buscaba un camino de regreso. En pantalla, una imagen mía aparecía cantando una nana mientras doblaba una camisa blanca. Luego, la voz de Lucía. Nací de la sangre de mi madre, pero crecí gracias al corazón de mi abuela. Dicen que la sala quedó en silencio. Que algunos profesores limpiaron lágrimas. Yo no estuve allí, pero lo sentí. Como si el eco de esas palabras rebotara dentro de mí. De vuelta en casa, encendí el televisor sin volumen. Solo para escuchar el ruido del mundo, pero no sus voces. En la puerta, encontré a padre Ramiro. Me entregó un papel doblado en 4. Dijo. Esto lo dejó Camila. Me pidió que se lo diera, si usted aún guarda sitio. El papel decía. Si aún hay una silla para mí en la mesa, volveré. Algún día. No lloré. No me estremecí. Solo asentí. Algunas semillas tardan en germinar. Pero si la tierra es buena, crecen. Y esta casa, por más heridas que tenga, sigue siendo tierra fértil. En la noche, Lucía me mostró el vídeo terminado. En la última escena, yo miraba a la cámara, con los ojos cansados pero vivos. Y pensaba, sin decirlo en voz alta. Quizás no me reconocieron cuando tenía fuerzas, pero al menos me encontré a mí misma en la luz, antes de apagarme.